Muy buenas Wargamers, en el vídeo de hoy os voy a traer un pequeño tutorial de cómo he pintado esta miniatura, usando sobre todo técnicas básicas como pueden ser pincel seco, iluminación normal, iluminación básica y también las nuevas contras, ya que he usado este vídeo para probarlas en estas miniaturas. Si me lo vais a preguntar, estas miniaturas son de impresión de resina 3D, me las ha impreso o imprimido, como queréis, Mario de MP Studios. Es un archivo de Thingiverse que lo ha reescalado a altura o tamaño Havox. Esta peana no es la que les corresponde, tienen que ser en 40 milímetros. Como he enseñado hace nada, lo que he hecho de base ha sido, aparte de usar el spray de imprimación de Games Workshop, darle una buena capa de pincel seco con el Ceramide White y después darle una pequeña iluminación usando también técnica de pincel seco, mezclando el Ceramide White con Coras White y después con White Scars, ¿de acuerdo? O sea que van 3 capas de pincel seco y a partir de ese momento es cuando empezamos. Vamos con ello. Muy bien, Wargamers, pues la idea principal básicamente es usar el mínimo de contras posibles. Voy a usar una contrast amarilla, una roja y una azul para los puntos clave de estos devoradores de mundos. El metalizado es simplemente el leather bleach y tintas. Esta figura a fin de cuentas ha estado pintada pues con unos 7 colores en total, de los cuales incluimos 2 tintas. En cuanto a las contrast, tenemos el Iyanden Yellow para el amarillo, el Blood Angels Red para el rojo y el Ultramarines Blue. Quiero matizar desde el principio que seguramente más de una vez la figura no va a estar en ángulo, así que voy a intentar haceros un pequeño resumen oral y después pondré a cámara rápida las partes en las que pillemos pillemos la imagen de vídeo. Lo dicho, una vez que hemos hecho estos pinceles secos de iluminación, sería recomendable, pues podemos hacer varias opciones, o dar en los recovecos un sombreado en Agras Earthshake, en Raycliffe Flashbane, porque son colores cárnicos marrones que van muy bien con estos blancos, o podemos hacer la opción 2, que sería meterle un buen lavado, por ejemplo, de Vallejo, un lavado marrón, y después subir todos los colores otra vez en tonos blancos. He optado por la primera opción, ¿de acuerdo? Y futuros vídeos haré la segunda para que veáis la diferencia. Las armaduras quedan bastante diferentes en ese aspecto. Aquí tenemos ya el primer ejemplo en el que estos son una sola capa de contrast que cubre bastante bien el rojo y el azul, y os voy a enseñar la figura más detenidamente. Ahí tenéis, por ejemplo, los 3 estados. Los amarillos los usaremos para todo lo que son las armaduras y demás, porque le vamos a dar luego lavados de Agras Earthshake para que vaya tomando ese amarillo, un tono más oro bruñido o un cobre, dependiendo si luego también añadimos negros. A partir de este momento, pues podemos hacer todas las iluminaciones que queramos. Vamos paso por paso. Seguimos con el trabajo. En este caso lo que voy a intentar hacer es un pequeño sombreado. He mezclado un 50-50 Agras Earthshake con agua, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es pasar de una tinta a hacer un lavado. Con él intento también con el pincel, bueno, básicamente es un Conquest, o sea que no empecéis a pensar, Max, ¿qué pincel estás usando? Uno de andar por casa, ¿vale? Lo que estamos intentando es que el pincel coja suficientemente pintura, pero también pueda trabajar con ella, pueda desplazarlo, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a intentar es, usando un poco también el efecto de la gravedad, que es por ello por el que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando pintamos con contrast, saber dónde se van a quedar los pozos y demás. Al aguar esta pintura, esta tinta, ¿vale? Intento evitar que haga pozos y también no pongo mucha, con lo cual si tengo que dar 2 o 3 capas, prefiero hacerlo a que se quede ese pozo blanquecino que dejan las tintas de Games Workshop tan característico y que es tan odioso. Tengo que pintar 8 de estos, bueno, en este caso tendría que pintar 7 porque uno ya está pintado, que es el que he tomado de prueba. Así que en principio, entre que pinto el primero y termino con el último, el primero estaría ya seco otra vez y puedo aplicar otro lavado más en la zona en la que quiera oscurecer. Con esto lo que estoy haciendo pues es, aparte de empezar a trabajar en esa texturización de esos blancos para luego poder iluminarlos otra vez con la misma pintura sin tener que llegar a un blanco puro, porque ya sabéis que teóricamente por los pintores el blanco puro no existe, etcétera, 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 que bueno, eso me da igual, porque
Ya sabéis que yo soy un pintor amateur en este caso, pero la idea sería intentar no usar más tonalidades de color, sino poder hacer una graduación de ese color mediante bajar a tonos más oscuros y luego iluminarlo con el mismo. Entonces ese efecto lo vamos a conseguir. Dicho esto, vamos a dejar que seque un poco la tinta y le daremos seguramente una segunda capa en aquellos puntos en los que queramos que sea más oscuro, todo ello. Y de paso, pues también, como podéis ver aquí, trabajo un poco con el autofocus. Y aquí se puede ya empezar a apreciar pues esos volúmenes que estamos intentando buscar en la miniatura. Después hay que decir que una vez que apliquemos el amarillo, que he hecho varias pruebas, pinté algunas miniaturas primero con el Agrasersik, o sea, con la tinta Iyanden el Contrast Iyanden, que es el amarillo, y luego eché encima el Agrasersik. En otros, como es en este caso, estoy haciendo una preiluminación de ese blanco donde va a caer luego la tinta, o sea, el contrast, perdón, que veremos a ver si el volumen es diferente. Muy bien, pues aquí tenemos ya los últimos pasos de esta iluminación de la última figura y ya pasaríamos a la siguiente etapa, que sería aquellas miniaturas a las que le he dado el contrast amarillo, el Iridian Yellow, pues le echaría la Agrasersik encima o el Reikland Flashbane para intentar conseguir pues esos tonos oscuros que estoy buscando y ver cuál de las dos sería la opción más indicada para la figura. Vamos a pasarlo a cámara rápida para que lo veáis y vemos los resultados. De acuerdo, vamos con la segunda etapa. En este caso, aquellas miniaturas a las que le hemos dado la preiluminación con Agrasersik y que ya hemos conseguido hacer pues esa pequeña pátina de oscuridad, de sombra en algunos sitios, vamos a aplicarle el Iridian Yellow. En este caso, pues hay que decir varias cosas de las pinturas contras que he descubierto, ¿de acuerdo? La textura parece viscosa, pero una vez que coges, le aplicas con el pincel, hay que tener muchísimo cuidado porque empieza a hacer pozos muy rápidamente. No es como una tinta que desplaza muy rápidamente, es un poco pegajosa, pero sí que es verdad que tiene pues esa mezcla con ese aglutinante que usan ellos, ese disolvente, ese thinner especial, que hace que, bueno, que quede bastante, como podéis ver en la paleta húmeda, no se dispersa muchísimo, ¿vale? No es, tiene una muchísima pigmentación. Hay que decir una cosa, tened muchísimo cuidado porque la ropa la deja, vamos, la deja fina. Y parece como apliques poco, ¿vale? Sí que haces como una veladura. Hay que echar bastante, pero tener muchísimo cuidado porque se te puede ir la mano con la pintura y empezar a pintar lo que no es. Un consejo bastante grande que he aprendido es que, bueno, como en casi todas las pinturas, pintéis primero lo oscuro y luego lo iluminado, ¿vale? O sea, el azul, que es mucho más oscuro, pintarlo primero, porque como lo pintéis al revés, os cargáis el amarillo, una facilidad rapidísima. Sin embargo, si os salís con el amarillo, no hay ningún problema porque uno se puede limpiar en ese momento con el pincel y casi no queda marca, y dos, podéis luego arreglar con un poquito de azul con muchísimo cuidado, sin ningún problema. Hay que decir que le tuve que dar
dos manos finas en las zonas en las que, por ejemplo, aquí el rojo y el amarillo, dos manos finas, pero si hubiera echado directamente la mezcla de contrast, hubiera sido... hubiera conseguido esos tonos que, sin necesidad de mucho cuidado, ¿vale? Pero aquí ya, como estoy aplicando a la contrast por encima de todas las de la pintura y no quiero salirme mucho de madre, pues no me importa descargar el pincel y dar un par de capas finitas, ¿de acuerdo? Aunque en principio la idea sería pues ir con el pincel cargado y dejar caer la pintura y luego eh, ir retirando el pincel allá donde queramos dejar la mayor oscuridad o el mayor tono de degradado. Es muy parecido a lo que sería la teoría de veladuras. Si os fijáis, ahora mismo estoy pasando el pincel por la hombrera y allá en el centro es donde he dejado un buen goterón de Agras Airshake y es donde ya una simple pasada de esta pintura contrast ya nos está haciendo esa diferencia de 3 o 4 tonos simplemente por donde se ha descargado o no la sombra anterior en esa preiluminación que hemos hecho. La verdad es que tengo que decir que estoy muy contento con este tipo de pintura porque me agiliza el trabajo bastante en cuanto a esta definición tan tediosa de tanto detallito en los marines del caos, pero sí que es que hay que decir que no puedes ir a lo loco, de cojo la brocha, la echo y a correr. No, hay que ir con mucho cuidado para luego no tener que invertir más tiempo en arreglar cosas, ¿eh? Pero hay que decir que, bueno, hay muchísimas cosas que me han gustado de estas pinturas, con excepción del precio, obviamente. Muy bien, pues llegados a este punto, ya vamos a empezar con todo el metalizado. En este caso no hay tutía. Podríamos hacer lavados en grises, subir de tonos y demás, pero opté por la opción más básica. Tengo muchos leather bleach por ahí a medio consumir, así que vamos a darle una buena capa. Es una pintura base metalizada que me encanta porque agarra muy bien sobre la figura y básicamente pues con una sola pasada, haciendo que sea un poco densa, eso sí, podemos cubrir bien la pieza, un buen baño de Null Oil y luego darle una pequeña iluminación, incluso con pincel seco, y podemos tener esta pieza perfectamente terminada. Si encima lo aplicamos con un pincel fino, pues ya tenemos ese trabajo de sombreado que hemos hecho antes y aplicamos pues un poco con la punta o el canto del pincel todos esos tubos, pues nos va a quedar el negro de abajo y no vamos a tener que, bueno, exagerar muchísimo ahí con el Null Oil y demás. El trabajo va a ser bastante sencillo, bastante rápido, así que aligeremos, cámara rápida, on.
Muy bien, Wargamers, pues aquí está nuestro queridísimo Marine ya terminado el metalizado, también seco. Es momento de empezar a hacer pequeñas pasadas con Null Oil. También la punta del arma la queremos hacer ese efecto de que, bueno, sea calentado el arma, el cañón rotatorio. Así que haremos una combinación de azules con un, por ejemplo, el glaze azul o una tinta azul que tengamos, el morado, el Agra Cersei o un marrón oscuro que tengáis y el nulo, ¿de acuerdo? Haremos pequeñas capas en esos orificios y entonces haremos pequeñas transiciones de color. El resultado final o la idea es que dicha miniatura pues tenga el cañón del arma en pleno uso con ese efecto quemado. Y ya llegados a este punto en el que la figura ha secado, sí, la estoy poniendo en esos ángulos porque tened en cuenta que estaba pintando en un directo con una cámara cenital justo arriba, ¿vale? Y también tenía que enseñar a la gente que estaba ahí en el directo mientras hablábamos, pues un poco el trabajo de pintura. A partir de este momento lo que vamos a hacer pues es repasar con Agra Cersei un segundo lavado o con Reglan Fleshade sobre ese amarillo para obtener más tonificaciones e intentar que la figura llegue más a ese color oro bruñido que estaba buscando. Y también repasaremos también la figura, el cañón del arma y demás. Dicho esto, pues no me queda mucho más que añadir a lo que sería ya enganchar la pintura, enganchar lo que son las luces cenitales. Esta parte de aquí, de paso, aparte me di cuenta de que el esquema de color que yo tengo es que las mochilas va todo la parte de mochila en azul, así que pues me puse a repasar con el Contrast Blue, que lo bueno que tiene es como había hecho esas veladuras, esas transiciones de sombras, pues una simple capa, se arregla todo, se deja secar y ya está. Simplemente habría que hacer pues iluminaciones, pero para el esquema de juego nos sirve igualmente. Muy bien, Wargamers, pues como podéis apreciar aquí ya hemos dado la primera capa de Null Oil. Ahora vamos a empezar a hacer esas mezclas que estaba hablando antes acerca de hacer que la bocacha coja más tonificación de quemado y demás, pues lo mismo de antes. Veladuras de Null Oil, luego veladuras de otros colores, en nuestro caso por ejemplo un glaze azul, y a seguir sacándole material. Una de las cosas más importantes y que esta miniatura tiene es muchísimo detalle en la tira de munición, y por desgracia, bueno, pues al haber estado usando el Null Oil mezclado con thinner o mezclado con un agua baja en mineralización, pues no dejaba pozos, que es lo bueno, pero también no oscurecía todo lo que yo quería la figura. Así que he tenido que ir repasando poco a poco, miniatura a miniatura, según iba secando, para conseguir hacer esos tonos que estaba buscando. En algunas de ellas también he probado hacer esas veladuras de negro sobre la armadura blanca, para ver cómo quedaban en el caso de que fuera o no después a levantar ese blanco otra vez, pues haciendo pequeñas transiciones con un blanco muy diluido y dejando la punta del pincel justo donde quería que fuera la iluminación máxima. Lo veremos ahora en breve.
A partir de este momento ya simplemente estoy aplicando, como he dicho, con Null Oil o intercambios con Agras Airshake, pequeñas pasadas, muy diluido. Esa armadura se está oscureciendo mucho, pero no importa porque mi idea después es levantar ese blanco con pequeñas técnicas muy parecidas a las que usa Roy, obviamente no con su maestría, de pequeños punteados y demás para hacer que esa armadura blanca no sea tan plana, sea más, digamos, texturizada. Y al estar trabajando con varias miniaturas a la vez, en este caso estaba haciendo una escuadra de 4 de seguida, pues claro, mientras que una de las tintas va secando, vamos intercambiando a la siguiente, etcétera, etcétera. Esto nos da el juego de, bueno, aparte de poder seguir trabajando con todos vosotros en un directo, pues también que no tener que aplicar secador, hacer ruido y demás. Como podéis ver, dispongo de vez en cuando alguna que otra pipeta. Estas son bastante útiles cuando lo que quieres es coger una gran cantidad de tinta. Tened muchísimo cuidado, como siempre, igual que con las contras con los botes de tinta de Citadel, sobre todo porque los botes tienden a caerse, así que recordad siempre que una vez que terminéis de usar el bote, tapadlo. Es mejor sacar una pequeña cantidad en una paleta húmeda y seguir trabajando. Me encantan estas figuras sobre todo jugando con el caos, por la cantidad de detalles que tienen y el cómo una buena pasada de lavados o tintas te puede hacer que la figura gane muchísimo volumen. De verdad, para todos aquellos que estáis con la marea gris y que decís que no, un spray de imprimación, pincel seco, un buen lavado de tintas y una subida de color con pincel seco hace milagros en muchísimas de las figuras. Probadlo y de verdad que veréis que es un cambio radical a vuestro ejército, y la verdad es que os lo va a agradecer luego en partidas, en mesa, van a lucir todo bien. Muy bien, Wargamers, pues esto sería el resultado final, todavía que están terminando de dar en algunas de las piezas, pero podéis ver, por ejemplo, en la pierna que aún está la tinta, está todavía húmeda, pero podéis ver que hay diferentes tonos de color en la armadura debido a pequeñas imperfecciones en cuanto al casteado de la figura, las cuales voy a aprovechar para hacer daños de batalla teniendo ya un pequeño volumen. Esta figura, de verdad, es el primer paso. El segundo sería levantarla del color, y es una cosa que vamos a ver en un futuro vídeo. Espero que con esto podáis comprobar que simplemente con una técnica de pintura normal y corriente, como puede ser una capa base, iluminaciones de la misma capa base y tintas, se pueden conseguir auténticas maravillas. Espero que haya sido de vuestro agrado. Voy a seguir pintando aquí y terminando de dar capas base, y en un futuro vídeo próximo vamos a subir todas estas miniaturas de tono de color, vamos a levantarlas para que veáis cómo, aplicando otra vez técnicas muy sencillas, muy básicas, de un completo inexperto, estas miniaturas de verdad que ganan muchísimo en mesa. Gracias por todo, gente, espero que os haya sido ameno y no muy largo. Veremos a ver cómo queda esto cuando termine de editarlo. Suscribíos, compartir, y si os mola todo esto, por favor, dadnos un pedazo de like. Muchas gracias y hasta otra. Happy Wargaming.